para todos, espero se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Luis Eduardo Unigarro y este video decidí hacerlo para responder una serie de preguntas que me han hecho respectivamente al formato único de inventario documental o inventario documental. Bueno, como ustedes bien saben, para todo existe una base normativa. A mí siempre me gusta hablar primero del tema normativo para tener como un sustento, para saber si estamos haciendo bien o no las cosas. Entonces, para este video vamos a avanzarnos en tres normas específicas que son la Ley 594 del 2000, que es la Ley Marco, el Acuerdo 038 del 2002 del Archivo General de la Nación y el Acuerdo 042 del 2002 del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces empezamos. En primera instancia, ¿qué nos dice la Ley 594 del 2000 acerca del inventario documental? El artículo 15 nos habla sobre la responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos a cuyo cargo están los archivos públicos. Este artículo 15 nos hace referencia específicamente a la entrega de los documentos y archivos que están en cargo de los funcionarios públicos y obliga a que se haga mediante el inventario documental y mediante los parámetros que exige el Archivo General de la Nación, que ya tiene un formato estandarizado con un instructivo de diligenciamiento. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, por otra parte tenemos el Acuerdo 038 del Archivo General de la Nación, en el cual el artículo 3 nos habla sobre el instructivo del inventario documental o instructivo de diligenciamiento de inventario documental. Allí contamos con un instructivo claro y preciso que nos da 19 componentes mínimos que contiene el inventario documental. Y pues aquí les voy a mostrar un ejemplo y de hecho pueden descargar dicho formato del Archivo General de la Nación de la página de la AGN y se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar. Bueno, aquí tenemos el formato único de inventario documental sugerido por el AGN. He realizado una pequeña enumeración de los componentes mínimos del mismo. Entonces acá, como pueden observar, son 19 componentes y el instructivo de diligenciamiento adjunto al mismo. Como les dije, lo pueden descargar de la página del AGN y en la descripción del video les voy a dejar el link para que lo hagan. Sencillamente, ¿qué contiene este instructivo de diligenciamiento y este inventario documental? Primero, entidad remitente. ¿Qué significa esto? La entidad remitente es la entidad total que es responsable de custodiar la información que se va a transferir. En este caso solo se diligencia cuando se hace una transferencia primaria, ahí se coloca la entidad remitente. Si no es por motivo de transferencia, pues simplemente se coloca no aplica o se deja en blanco. Aquí tengo un ejemplo para que tengan en cuenta. Toda organización tiene una estructura orgánica, toda empresa, toda entidad, una estructura orgánica jerarquizada. En este caso, este es un ejemplo de estructura orgánica de la entidad donde yo trabajo. Está la dirección, las dependencias, una subdirección, unas áreas o grupos de trabajo y acá los grupos que pertenecen a cada una de las áreas. Entonces, cuando el inventario documental nos pregunta a nosotros, entidad remitente, se refiere a la totalidad de la entidad. En este caso, la Policía Nacional, un ejemplo. Entonces, la entidad total es la PONAL. Aquí vamos a colocar la entidad remitente. Entidad productora ya es específicamente quién produce la información, pero también da la opción de unidad administrativa. Ya esto viene de acuerdo a los rangos o la jerarquización de la estructura orgánica. Un ejemplo, la entidad total es la PONAL, pero en la entidad productora, vamos a colocar, digamos, ejemplo, la documentación la produjo el área financiera. Entonces vamos a colocar el área. Y si en dado caso la entidad productora es, digamos, uno de los grupos o la dependencia de menor nivel a nivel jerárquico, vamos a colocar allí el grupo y aquí donde dice oficina productora va a ir ese grupo, o sea, el de menor rango. Y en el área o en la parte de unidad administrativa vamos a colocar la que es de mayor rango. Entonces tenemos el grupo y el área. Grupo, área. ¿Listo? Entonces eso simplemente es como la jerarquización dependiendo de quién produzca la información. En dado caso de que simplemente sea el área la que lo produce o una dependencia de mayor jerarquía, pues va a ir en las dos casillas, va a ir en las mismas casillas, tanto acá como acá. ¿Listo? Tenemos
objeto. Entonces el objeto no es otra cosa sino por qué estamos diligenciando el inventario. En este caso el instructivo nos indica que el inventario documental se diligencia por diferentes motivos. Uno de ellos es por entrega de unidad o cargo, entonces vamos a colocar eso, objeto, entrega de unidad o cargo de dependencia, o por transferencia primaria o transferencia secundaria, o por supresión de una unidad administrativa, o por una valoración de un fondo documental. Son diferentes opciones a colocar en el objeto, es el por qué, por qué estamos diligenciando el inventario, ¿listo? Entonces, también tenemos el espacio, bueno, la casilla número 6, que es el tema de las hojas, dependiendo de cuántas te salgan de inventario. El registro de entradas hace referencia, es únicamente para el archivo central. Esta información no la debe diligenciar, sino únicamente del archivo central de la unidad. Es cuando se hace una transferencia primaria de archivos de gestión a archivo central. Año, mes y día de cuando se transfirió y qué número de transferencia es en una misma vigencia. Digamos la transferencia número 1. ¿Listo? En el número de orden simplemente es un orden consecutivo de las carpetas que va a llevar el inventario, el código de la serie o subserie y el nombre de la misma, serie o subserie documental. Esto nos lo dice las tablas de retención documental. Las fechas extremas, año, mes y día, y tanto inicial como final de los documentos que están acá. Entonces, si ya tenemos nuestro archivo organizado, podemos saber día, mes y año de cuándo diligenciamos. Un ejemplo, esta es la carpeta de actas de reuniones de trabajo. Entonces ya sabemos que el código es 2.25, un ejemplo. Entonces acá en código irá 2.25. El nombre de la serie será como se llame la serie documental, en este caso actas de reuniones de trabajo. Actas de reuniones de trabajo. Entonces la facilidad del inventario se da en la medida de que tengamos una buena organización del archivo. Si no tenemos el archivo organizado, no pretendamos hacer un inventario, porque simplemente vamos a colocar pues las series o los temas o los asuntos en orden o en desorden, dependiendo del nivel de organización que tenga el archivo. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Tenemos el tema de la unidad de conservación, si es una caja, una carpeta o ambas. Entonces aquí podemos decir en este caso que tenemos una caja 1 de la vigencia 2018. Entonces vamos a colocar aquí caja 1, y como estamos registrando el inventario, cada carpeta, cada casilla de estas corresponde a una carpeta. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es abrimos nuestra caja, ya que está totalmente organizada, sacamos la carpeta número 1. Entonces acá tenemos nuestra primera carpeta totalmente organizada, y simplemente pues vamos a registrar allí que en la caja 1 es la carpeta número 1. Igual el rótulo de carpeta nos tiene que decir que esta es la carpeta 1 de la caja 1. Por eso aquí va caja 1, carpeta 1. El tomo es el volumen. ¿Qué quiere decir? Si esta carpeta tiene una continuación o es una serie compleja, va a llevar un volumen. En este caso, en el área de volumen nos está diciendo volumen 1 de 1. Es decir, que es un único tomo y no se repite. Lo que quiere decir acá que en tomo o volumen, que es lo mismo, vamos a colocar 1 de 1. No hay continuidad. Este tema se trató en los videos de organización documental en los sistemas de ordenación. Hay sistemas de ordenación que permiten ordenar series documentales simples y complejas, ya para que lo vean en los demás videos y entiendan el concepto. Igualmente también lo tratamos en el video de foliación documental, en donde explicamos por qué la foliación va continua en una serie documental compleja como un contrato, una historia laboral, una investigación disciplinaria. Todo va continuo, ¿por qué? Porque es de un mismo trámite. Un mismo contrato puede tener 7, 8 carpetas. Entonces en ese caso va carpeta 1 de 8, 2 de 8, 3 de 8, ¿sí? Hay una continuidad, es decir, un volumen. Y en ese caso, el volumen acá se diligencia tanto en inventario como en rótulos de identificación. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, eso se refiere al tema de volumen. Libro, en caso de que haya libros, hay entidades que manejan libros, entonces en ese caso van a omitir acá diligenciar donde dice carpeta, y en libro simplemente van a colocar la palabra de qué, o sea, qué otra unidad de conservación es, en este caso libro, y qué número de libro es, libro 1, libro 2, libro 3. Igualmente folios, muy fácil, la misma carpeta nos va a decir qué número de folios tenemos, y aquí vuelvo e insisto, es importante que el archivo esté organizado. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una foliación documental aplicada, no vas a saber cuántos folios hay.
Y la foliación documental se aplica en la tercera fase de organización de archivos, que es la descripción documental. Entonces, si no tenemos realizada la organización total del archivo, no podremos saber cuántos folios tiene la carpeta y por ende no vamos a poder diligenciar el inventario. Entonces ahí la única forma sería contarlos, pero eso no garantiza una adecuada organización y que la información sea fidedigna. Igualmente, soporte de la información. ¿Qué soporte? Ven acá. Todo es papel, ¿verdad? Entonces vamos a colocar soporte de información papel. En caso dado de que tenga anexos, CD, planos, adjuntos, alguna cosa diferente o de formato diferente, lo vamos a registrar en esta área, soporte, papel, CD, etc. La frecuencia de consulta, ¿a qué se refiere? Alta, media o baja. ¿Qué tanto consultan esos documentos en su entidad? Alta, media o baja. Igualmente eso está estipulado en el instructivo de diligenciamiento. Entonces vamos a colocar que es medio porque pues de vez en cuando hacemos consultas a esta información, pero pues tampoco es baja. Y finalmente el área de notas vamos a colocar diferentes observaciones que consideremos relevantes para esta carpeta. Ejemplo, la carpeta contiene documentos con fotocopias. Hay que relacionarlo acá. ¿Por qué? Porque el día que tú hagas transferencia primaria al archivo central vas a estar entregando documentos que no son originales. Por ende tienes que mencionar cuáles no son originales, cuáles no tienen firmas. ¿Sí? Todos los temas en cuanto a la conservación de los documentos vamos a relacionarlos en la casilla de notas. Observaciones tales como documentos deteriorados, con manchas, de pronto si están rotos, documentos sueltos, si hay soportes de información en otro tipo como CDs, documentos digitales, no sé, puede pasar. Entonces todo ese tipo de observaciones las vamos a dejar en esta casilla de notas. ¿Listo? Los anexos en otros soportes, el tema de la conservación de los documentos, todo ese tipo de novedades a nivel de conservación. Y de pronto si digamos estamos en una carpeta de resoluciones o de actas, de un tipo de documentos que llevan una numeración también consecutiva, si de pronto hay un salto en esa numeración o falta alguna resolución o algún acta, entonces dejamos la observación acá. No quiere decir que esté mal, pues ya los documentos como están, pero debemos describirlo en esta área para que cuando hagamos la entrega de esa carpeta mediante el inventario, tengamos un inventario completo, un inventario detallado. Entonces, es así la forma de diligenciar una carpeta del inventario. Entonces aquí va a ir la primera carpeta, eso sería todo, y así continuamos con la segunda, tercera y cuarta. Segunda, tercera y cuarta. Todo el inventario comprende el diligenciamiento de una misma vigencia. Entonces aquí quiero resolver una de las inquietudes que me dejaban en los comentarios de los videos, y era que si uno podía en un inventario documental mezclar las series documentales. La respuesta es muy sencilla, sí se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque todo va basado en las tablas de retención documental. Un ejemplo, estas son las tablas de retención documental de la dependencia que produjo esta información. Entonces, las tablas de retención documental tienen unos códigos y unas series, ¿verdad? Y las series están ordenadas alfabéticamente, es decir, la primera casi siempre va a empezar por la A, en este caso actas, y así sucesivamente, derechos de petición, informes, órdenes, planes. Entonces ahí vamos a ir encontrando las series documentales. Entonces la pregunta es, ¿uno no hace un inventario solamente? La respuesta a la pregunta, uno no hace un inventario solamente voy a inventariar solo las actas y el resto del archivo, ¿qué? ¿Sí me entiendes? Entonces la idea del inventario es hacerlo por la totalidad del mismo, en el mismo orden que aparecen en las tablas de retención documental. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera anotación de nuestro inventario se supone que debe contener la primera serie que aparece en las tablas de retención documental, en este caso actas. Y se preguntarán, acá un ejemplo, en esta caja del 2018, que es la única que produjo esta dependencia en esa vigencia, está la serie actas. Si se pueden fijar, vamos a ver si enfoca. Acta de reuniones de trabajo, serie 2.25. Entonces, en dado caso de que no se produzca una serie, pues saltamos a la siguiente, pero deben ir en ese orden en el que están en las tablas de retención documental. En este caso, produjimos actas de reuniones de trabajo, entonces va a ser la primera anotación.
Posteriormente, cuando acabemos la serie de actas, pues vamos a continuar con la siguiente serie que nos aparezca en la tabla de retención. Un ejemplo, derechos de petición. Entonces va a ir debajo derechos de petición y así sucesivamente. Si se acaban las casillas del inventario, pues abrimos una nueva hoja. Aquí ya irá página 2 de 3 o las que nos salgan. Y continuamos el diligenciamiento por cada carpeta que exista en el archivo, pero de una misma vigencia. Ahí viene el otro tip. Uno hace un inventario documental, ustedes deben realizarlo, es por vigencia. La vigencia de 2018 en este caso es una sola caja con 4 carpetas. Entonces en mi inventario debe haber eso, una caja. Aquí se va a repetir obviamente cuando lo diligenciemos, caja 1, 1, 1, porque todo va a ir en la misma caja 1, pero va a ir la carpeta 1, la 2, la 3 y la 4, y ahí acabaría mi inventario del 2018. Cuando terminemos este inventario, pues arrancamos con la nueva vigencia y ya sería otro inventario totalmente aparte, no continúa aquí debajo. ¿Por qué? Porque la producción documental se hace por vigencias. ¿Qué produjo esa dependencia en ese año? Y asimismo se hacen las transferencias primarias. Entonces, muy importante, se hace un inventario por vigencia. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en cuanto al diligenciamiento así a modo rápido. Bueno, una cosa que se me olvidó mencionar del Acuerdo 038 del 2002 del Archivo General de la Nación es que nos hablan sobre la omisión de la entrega mediante inventario, y asimismo en el parágrafo del mismo artículo nos habla sobre aquellos funcionarios que pretenden llevarse la documentación cuando salen de su cargo o función, porque hay casos en los que pasa que los funcionarios se pegan tanto a lo que hacen y demás, y por de pronto no verse inmersos en investigaciones o curarse en salud, o fotocopian todo o se llevan la documentación original. Ahí en ese parágrafo nos está diciendo explícitamente que no es posible realizar ese procedimiento, ya que la documentación hace parte del Estado y por ende es prohibido llevársela de las unidades de información. Por eso es la importancia de entregar mediante inventario. En dado caso de que ustedes llegan a un puesto de trabajo y no les entreguen inventariado, deben realizar inmediatamente un informe o informar a la administración de por qué no realizaron el inventario. ¿Sí? Informar o exigir que les entreguen inventariado, o informar que se recibe pero sin hacerse responsables del contenido de los documentos que haya en el archivo. ¿Por qué? Porque puede faltar un expediente. Si son documentos sumamente importantes, no sé, historias clínicas, contratación, documentos financieros. Si recibimos a ciegas, simplemente estamos dando por hecho de que aceptamos de que lo que está allí en el archivo ahora es nuestra responsabilidad. Y eso es totalmente erróneo cuando pues no exigimos que nos entreguen mediante inventario. Entonces ahí está la legislación para, en dado caso de que les pase, la puedan suscitar y puedan exigir que se haga la entrega mediante inventario, o en su defecto informar y curarse un poco en salud en el aspecto de no verse inmersos en cualquier problema por el tema documental o de archivo, que es un caso que suele pasar muy frecuentemente en las entidades, por descuido de los funcionarios y por desconocimiento de las normas de los mismos. Bueno, algunos tips que quizás no sabían del inventario documental. El primero de ellos, el inventario documental hace parte del Consolidado General de Instrumentos Archivísticos Obligatorios exigidos por el Archivo General de la Nación, como el Programa de Gestión Documental, las tablas de retención documental, el Plan Institucional de Archivos. Aquí les voy a dejar el banner que expidió el Archivo General de la Nación, y allí dice que pues el inventario documental es uno de esos instrumentos archivísticos. Asimismo también lo menciona en el decreto 1080 del 2015, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector cultura. El tip número 2, a veces solemos confundir qué es ID y qué es FUID. El FUID, o formato único de inventario documental, simplemente se refiere al formato en blanco, al formato como tal vacío. Un ejemplo, tenemos el FUID. Este es un FUID, porque es el formato estandarizado por el Archivo General de la Nación. Simplemente el FUID. ¿Listo? Pero cuando decimos ID, inventario documental, es cuando ya tenemos un diligenciamiento, una información que nos dice qué archivos hay y todo el tema. Entonces, cuando ya diligenciamos, deja de ser FUID y es ID, inventario documental. Hay una pequeña diferencia, pero no muchos la entienden. El tip número 3 del inventario documental: se puede diligenciar por varios motivos. Como ya les había dicho,
el inventario se hace por entrega de cargo, unidad o dependencia, por valoración de un fondo documental acumulado. En este caso no se diligencian fechas porque si el archivo no está organizado no van las fechas, pero sí se hace un inventario general con asuntos o temas y con cantidad de unidades de conservación. También se diligencia cuando se hace una transferencia primaria de archivo de gestión a central y una transferencia secundaria de archivo central a histórico. Asimismo, cuando en una entidad desaparece una dependencia o se modifica la estructura orgánica de la misma, se hace un inventario documental con el fin de recopilar esa documentación que usó la dependencia antes de desaparecer, y en ese caso se realiza una transferencia primaria directa al archivo central de la unidad porque ya deja de existir esa dependencia. Y el tip número 4 es que el inventario documental ya tiene unos componentes mínimos. Como bien lo habíamos mencionado, tiene 19 componentes mínimos o celdas o campos que estandarizan como tal el formato dado por el Archivo General de la Nación. Sin embargo, si una entidad requiere o puede hacerle ajustes o actualizaciones de acuerdo a sus propias necesidades, lo puede hacer. Hay un ejemplo puntual en la entidad donde yo laboro. Tienen los campos mínimos pero tienen unas celdas adicionales. No quiere decir que esté mal, también se puede utilizar, y de hecho hay conceptos del Archivo General de la Nación. Voy a tratar de buscar uno y se los voy a dejar en la descripción del video para que evidencien diferentes tipos de inquietudes que tienen funcionarios que conceptúan al Archivo General de la Nación y preguntan acerca del inventario documental. Entonces no es camisa de fuerza aplicar el formato tal cual como está el AGN. Obviamente sí tiene que tener los 19 campos mínimos, pero se le pueden adicionar algunos campos que puedan facilitar la consulta de la información. Un ejemplo puntual es el siguiente. Bueno, aquí tenemos el formato implementado por la Policía Nacional. En este caso subrayé o resalté algunas de las celdas adicionales al formato que tiene estandarizado el Archivo General de la Nación. 19 campos que también los contiene este formato, pero que adicionalmente tiene otro tipo de campos que ayudan a la gestión documental, lo cual también es permitido. Por ejemplo, el formato tradicional trae simplemente en la parte final quién elabora el inventario, quién lo entrega y quién lo recibe. Sin embargo, en este formato adoptado tiene elaborado, entregado y recibido, los mismos tres de acá, pero tiene una casilla adicional que dice visto bueno del jefe de la dependencia o unidad, con su nombre, firma y fecha de cuando da el visto bueno. Esto nos ayuda a tener un poco más de validez el inventario documental, ya que pasa por una revisión no solamente de las personas que lo elaboran y quien recibe, sino que también interfiere un visto bueno de un jefe de la dependencia. Entonces es muy importante y también es muy válido. Igualmente tenemos una casilla de convenciones, la cual nos explica qué significan las diferentes abreviaturas utilizadas dentro del mismo inventario, la cual no contiene esto, pero es muy importante aclararlas. AG, archivo de gestión; AC, archivo central, etcétera, etcétera. Contamos también en este formato aplicado en nuestra entidad con el código de la dependencia productora, lo cual no tiene este formato. Resulta que cuando uno elabora tablas de retención documental y al utilizar la estructura orgánica de la entidad, las tablas de retención documental, los códigos que son utilizados en ellas para cada serie y subserie, también tienen un código que se le asigna a la dependencia productora de la información, y ese código también tiene que ir reflejado en el inventario documental. Es una muy buena opción, no es obligatoria, pero la implementamos en este formato de inventario. Ejemplo, si esta es nuestra estructura orgánica, vamos a dividirla por niveles. Nivel 1, que es el nivel directivo o el nivel gerencial, por así decirlo. Entonces vamos a colocarle un ejemplo, el código 100. La subdirección será 200, las áreas serán 300, 300, 301, 302, 303, 304, y los grupos ya irán 301.1, 301.2, etcétera, etcétera. Y dichas asignaciones van a ir reflejadas en las tablas de retención documental cuando se crean. Por eso aquí trae el nombre de la entidad, la unidad productora de la información, qué oficina es la que maneja esos códigos,
y el código de la oficina productora. Tiene un código que lo identifica, que es aparte del código de las series o subseries documentales. Entonces, pues es un aspecto que tuvo en cuenta la organización donde yo trabajo y decidió incluirlo dentro del inventario, que es el código de la dependencia productora de la información. Igualmente añadimos el título de carpeta, que no es lo mismo de la serie documental. Digamos, el código es Actas 2, el nombre de la serie es Actas, pero el título de la carpeta es una celda aparte que quisimos incorporar dentro del inventario, que también lo contiene el rótulo de identificación, que es muy bueno que lo contenga, ya que no solo identifica la serie y la subserie con código, sino que da la opción al usuario de que coloque un título adicional a la carpeta para que reconozca qué tipo de información hay dentro de la carpeta y la puede llamar pues según el contenido informativo, en este caso actas de reuniones de trabajo, aunque ya sabemos que la serie es actas de reuniones de trabajo, pero el título de la carpeta es libre a colocar. Hubiesen podido colocar, no sé, actas 2018 o es libre. Entonces en ese sentido también se incluyó en el inventario el título de carpeta. El número de identificación, cuando se trata de una historia laboral, se pone la cédula del funcionario para facilitar la consulta dentro del inventario y lograr buscar el archivo rápidamente. Entonces esta es otra celda que adicionamos. En caso de investigaciones también, historias laborales, bueno. El ID histórico es un número de identificación para archivo histórico, entonces es una numeración específica para los archivos históricos. En las fechas iniciales y finales, en las fechas extremas, decidimos aplicar día, mes y año, tanto en inicial como en final, a diferencia de este inventario que simplemente dice inicial y final, pero empieza con el año, mes y día. Entonces son pequeños detalles, pero que también son muy valederos. El área de volumen, en este caso, tenemos estomo, pero volumen hace referencia a lo mismo, entonces tenemos volumen en vez de tomo. Y agregamos una casilla que es de ubicación topográfica. ¿Qué quiere decir esto? Bodega, E de estante, entrepaño o bandeja. Esas son las abreviaturas. ¿Para qué nos sirve esto? Porque los acervos documentales también tienen una demarcación: bodega 1, estante número 3, entrepaño número 4, bandeja, ¿sí? Entonces eso nos permite saber específicamente, sin necesidad de desplazarnos hasta el archivo, sino consultando el inventario documental, en dónde está ubicado topográficamente y exactamente la carpeta dentro del archivo. Entonces aquí, ya llenando la ubicación topográfica, podemos dirigirnos al archivo exactamente a la bodega específica, al estante, al entrepaño específico, y vamos a encontrar allí la información, lo cual no lo contiene el formato clásico, pero como les digo, no es obligatorio, sino simplemente es un plus que le pueden dar a los inventarios documentales. Entonces ahí está ese pequeño tip. Finalmente, para hacer claridad en alguna de las preguntas que me han dejado en el área de comentarios respecto al inventario documental, por ejemplo, el tema de que yo quiero diligenciar el inventario con fechas consecutivas. Claro, lo puedes hacer, puedes organizar dentro de las casillas del inventario las fechas consecutivas, pero hay un pequeño problema, que si haces eso también tendrías que reorganizar el archivo físico. La idea del inventario documental es que coincida la información, lo que tú tienes en tu inventario, versus lo que tienes en el archivo físico. No queda bien si no se puede consultar la información. Esa es la finalidad del inventario documental: saber qué hay, cómo lo tenemos, cuánto tenemos, y si nos preguntan por algún tipo de información podamos buscarlo rápidamente. Esa es la finalidad del inventario documental. Entonces sí, claro, se podría hacer, pero también habría que reorganizar el archivo físico. Y la idea, como les comenté en el video, es organizar primero el archivo, saber que está bien organizado, que cumple con todas las fases de organización, y ahí sí a arrancar a hacer el inventario documental. Igualmente, las series y las subseries sí las pueden mezclar, es decir, pero van en el orden consecutivo que van en las tablas de retención. Primero acaban con una serie, luego pegan la otra debajo, y así sucesivamente hasta que acaben el inventario. Y finalmente, el tema de las vigencias. El inventario documental se diligencia por vigencia, para que ustedes sepan
que produjeron en una misma vigencia y tengan el inventario tanto en medio digital como en medio físico impreso y listo en caso dado de que tengan que irse de la unidad, en que tengan que trasladarlo o que tengan que hacer transferencia primaria. Ese es el motivo del inventario documental. Bueno, algo que se me pasó y que trataré quizás en otro video posterior sobre transferencias documentales primarias, que es un tema también aparte y de lo que hay mucho por hablar, es la casilla de observaciones del inventario tiene ciertas novedades específicas a colocar y ese inventario documental que uno realiza conforme a la transferencia primaria tiene ciertas características que pues ya vamos a ver en otro video. Sin embargo, pues traté de abarcar lo más posible que pude y que recuerdo en el momento sobre el inventario documental y espero que les haya servido esa información. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por esta oportunidad. Realmente espero haber sido muy claro con la información que les compartí. Este video me motivó a hacerlo. Algunas de las preguntas que dejaron en los comentarios, hay cosas que realmente trato de contestar lo más sucinto posible, lo más específico posible, pero pues en el área de comentarios ya se me extiende mucho y por eso decidí hacer este video. Cosas que de pronto no pueda explicar por el chat o mensajes que de pronto no haya contestado, les pido disculpas. Voy a tratar de revisar todo lo que me falta por revisar y nada, muchachos, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video.